titulares. Petroecuador adjudicó un contrato pese a que juez ordenó declarar desierto. Repetición de votaciones en el exterior costará 2,8 millones de dólares. El gobierno anuncia que el primer grupo de ambulancias llega en septiembre. Designación de Churuchumbi como coordinador de Pachacutic aún es incierta. En Quito, un vehículo se incendió en La Mariscal. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? La noche de este miércoles un vehículo se incendió. Más adelante ampliaremos los detalles. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Katy. Teleaudiencia en todo el país, un abrazo fraterno. Aquí iniciamos Noticias Oromar, primera edición. El día de ayer se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral que definirá si Guillermo Churuchumbi se mantendrá como coordinador nacional de Pachacutic o repetirán las elecciones internas. Sin embargo, el movimiento está a la espera de la resolución del órgano electoral. La pugna en Pachacutic no ha terminado. La disputa porque Guillermo Churuchumbi se mantenga como coordinador nacional continúa. Es por esto que le solicitaron al Tribunal Contencioso Electoral que intervenga. En realidad que se resuelva lo que en derecho le corresponde, es decir, asumir la coordinación nacional de acciones que no tienen ningún amparo jurídico, y eso es lo que nosotros pretendemos que el tribunal, a través de una sentencia, pueda decir lo que nuestra tesis jurídica ha sostenido en nuestro. Antes de que iniciara la diligencia, en los exteriores se hizo un plantón a favor de que Churuchumbi se mantenga en la coordinación. Realmente la gente se siente incómodo que la actual coordinación saliente no deje y sobre todo insista en mantenerse en la coordinación. Ellos ya están prorrogados, están cerca de 8 años y es ahora que se ven más apostado. Y además las elecciones internas del movimiento Pachacutic se dieron con participación, transparencia, y sobre todo en nada se afectó y yo no sé qué es lo que buscan. Incluso otros actores políticos del movimiento también se pronunciaron sobre el problema que se ha registrado desde hace meses. Hay personas responsables que no han logrado sentarse en una mesa y llegar a un consenso y dejar de estar en este tipo de leguleyadas que ahora se han ocupado a esto. ¿Quiénes, señor? Presentaron una acción de protección en Ibarra, perdieron en Ibarra, presentaron una impugnación, se les ganó la impugnación. Sin embargo, hoy siguen el contencioso. Entonces, esperamos que se prime el tema legal, que se vea los derechos de todos los adherentes, porque no solamente los dirigentes, y voy a ser muy claro, aquí hay responsables. Para que suceda esto se llama Leonidas Issa y Guillermo Churuchumbi. Finalmente, Pachacutic está a la espera de lo que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Mientras tanto, la audiencia en la que se iba a tratar la acción de protección planteada por el juez Walter Macías fue diferida debido a que sus abogados argumentaron que necesitaban que se despachen pruebas importantes para la defensa, entre ellas el movimiento migratorio de uno de los vocales que participó en la sesión extraordinaria del 19 de agosto, cuando se dio la destitución. Abogados de los policías que investigaron el denominado caso León de Troya solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a fin de precautelar la integridad de los defendidos. El caso León de Troya vuelve a trascender luego de que los abogados de los policías que investigaron el caso y elaboraron el informe estableciendo vinculaciones entre la mafia albanesa y allegados del gobierno de Guillermo Lasso anunciaron que los oficiales Luis Erazo y Ronnie Rengel se encuentran en peligro. Ha sido objeto de una verdadera persecución y hostigamiento por parte del Estado. Fueron cambiados de la unidad en donde estaban haciendo su investigación y fueron trasladados a Guayaquil. Posteriormente, ellos recibieron amenazas directas en sus teléfonos celulares de que no hagan público su informe, de que se silencien y de que caso contrario van a atentar en contra de su vida.
Ellos presentaron las denuncias ante Fiscalía General del Estado y hasta ahora esas denuncias no han tenido ningún trámite. Hace 3 días, en la casa del coronel Rengel, 2 camionetas y 3 motocicletas se pararon a horas de la noche y realizaron disparos para intimidar a él y a su familia. Pese a esto, la Fiscalía inició una investigación, pero en contra de ellos, y de hecho realizaron allanamientos a sus oficinas. Responsabilizo al gobierno de lo que le pase a mi esposo. No quiero ser la próxima viuda. No quiero que mis hijas pierdan a su padre. Entonces quiero responsabilizar al gobierno, al presidente Lasso, al ministro del Interior Juan Zapata, al comandante general Salinas y a la general fiscal de la Nación, Diana Salazar. Responsabilizo a ellos lo que le pueda pasar a mi hijo y a cualquier miembro de mi familia. Ya basta de este hostigamiento. Es por esto que le solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que se salvaguarde la integridad de los oficiales y sus familiares. Frente a todo lo expuesto, el comandante de la policía, Fausto Salinas, aseguró que la policía no los está persiguiendo y que de hecho, con respecto al coronel José Luis Erazo, se tomó la decisión de trasladarlo a una ciudad de la sierra y asignarle protección de 6 policías, y en el caso de Rengel, también fue trasladado a la sierra. Después de este anuncio, la policía informó que uno de los oficiales forma parte del programa de protección a víctimas y testigos. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Seguimos con más. Petroecuador adjudicó un contrato de seguros a la empresa Unión por más de 98 millones de dólares, pese a que el pasado 28 de agosto un juez ordenó declarar desierto el concurso para este proceso. Por 98,6 millones de dólares, Petroecuador adjudicó un contrato con la aseguradora Unión Campaña Nacional de Seguros, la póliza de todo riesgo petrolero. Y el 29 de agosto, cuando ya estaba publicado en el portal de compras públicas, se acogió la recomendación de la Comisión Técnica de Contratación. Lo curioso de esto es que este proceso se dio luego de que el pasado 28 de agosto, el juez de Yaguachi, John Rodríguez, le ordenara a la estatal petrolera que se declare desierto el proceso de licitación para la contratación, que debía darse el 1 de septiembre. Decisión que la tomó el mismo día en que se puso la medida cautelar. El argumento del juez fue que Petroecuador no había realizado la valoración de los bienes que van a asegurar. Además, el concurso para contratar la póliza inició el 31 de julio del presente año y, según la entidad, contó con el informe de pertinencia y favorabilidad de la Contraloría. Aunque en medio de todo esto, también hubo un conflicto debido a un video que circuló mediante redes sociales que mostraría un presunto caso de tráfico de influencias. Y esto conllevó a que el gobierno pusiera una denuncia en la Fiscalía y se iniciara una investigación que incluso dio paso a la ejecución de allanamientos en San Borondón. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El presidente Guillermo Lasso informó que este viernes 1 de septiembre se prevé inaugurar el Hospital Básico de 30 camas de Pedernales, ubicado al norte de Manabí. Asimismo, se refirió a la adquisición de 188 nuevas ambulancias adicionales a las otras 158 ya en proceso de compra. Hemos adquirido 188 ambulancias nuevas y el primer grupo de ambulancias llega el 30 de septiembre. En este instante se embarcan en el puerto de Vigo, España, las primeras 15 ambulancias y que llegarán 20 a 30 cada quincena hasta completar las 188 ambulancias, que nos va a permitir renovar todo el parque de ambulancias de todo el Ecuador. Tienen todo el equipamiento, es como una unidad de cuidados intensiva móvil para toda la atención necesaria, y además tenemos ambulancias 4x4 para los caminos rurales, para las zonas amazónicas, los lugares más difíciles. Las ambulancias seguirán llegando en grupos de 20 o 30 cada 15 días hasta el mes de diciembre, y las ambulancias producto del ahorro llegarán que son alrededor de otras 50 ambulancias para completar el total, estarán llegando en enero y febrero del próximo año. Más información.
Un amotinamiento se registró en el Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca. Los presos se subieron a los techos de la cárcel y tendrían retenidos a agentes y policías. Desde las 6 de la mañana de este miércoles 30 de agosto, una nueva alerta se registró en las inmediaciones del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Se trataba de varios internos, quienes llegaron hasta las terrazas de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad, en son de protesta ante los operativos de control que se desarrollaba en la cárcel de Cotopaxi. Al conocer la emergencia, efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas acordonaron el perímetro del lugar para intervenir ante posibles disturbios en los patios del establecimiento carcelario. La gobernadora de la SUAY explicó cerca del mediodía que 200 miembros del orden trabajaban por mantener el control en el sitio. Sobre todo, pues, estar atentos a cualquier situación que pueda pasar, porque ustedes saben, en ocasiones anteriores, cuando han habido estas revisiones en otras provincias, ha ocasionado levantamientos o amotinamientos dentro de los otros centros penitenciarios. De igual forma, el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca aportó con un sistema tecnológico aéreo de videovigilancia, en el que se pudo observar el uso de equipos de comunicación como radios y teléfonos por parte de los reclusos. Los PPLs tienen todo tipo de comunicación interna, tanto lo que es tecnología celular como también radios de comunicación, que es lo que podemos observar. Se habla también de que se encuentran con armas o posiblemente granadas, pero es algo que no se visualiza a través de los recursos tecnológicos. En su momento se realizarán las intervenciones acá y podrán determinar efectivamente cuáles son los objetos prohibidos que se encuentran al interior del centro de privación de libertad. De manera extraoficial se conoce que 34 agentes penitenciarios y 10 policías estarían retenidos por los privados. Hasta el cierre de este reporte, las fuerzas del orden aún no ingresan al CRC Turi, pues se sigue planificando el operativo desde el puesto de mando. Amigos, es momento de una breve pausa comercial, ya regresamos con más. Al volver, Katy y amigos televidentes, estaremos con una conversación vía Zoom con el exministro del Interior, José Serrano. Vamos a conversar sobre esta realidad cruda y terrible que vive el país, como es la inseguridad. ¿Cómo mantenían en esos momentos que el ministro del Interior era precisamente una autoridad, controlaba las cárceles y también la delincuencia organizada, y por qué ahora se ha desmandado? Eso lo conversaremos luego de esta pausa publicitaria con el exministro del Interior. Ya volvemos. Vamos a mantener esta conversación, esta plática con el ex ministro del Interior, José Serrano, a quien le damos la bienvenida, estimados amigos televidentes en todo el país de Noticias Oromar. Mi querido José Serrano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarle a la distancia. Bienvenido. Sí, buenos días. En realidad, completamente impactado por esta situación que continúa viviendo el país con el gobierno del banquero Guillermo Lasso, donde ya nada nos debe sorprender, pero todo nos debe seguir doliendo, como los coches bombas de ayer en la ciudad de Cuenca, la ciudad de Quito, el motín carcelario en la ciudad de Cuenca, los cadáveres que se encuentran en las calles de Guayaquil y de otras pequeñas ciudades en el Ecuador. Realmente, y a todo eso sumado, obviamente, que este gobierno no da una respuesta sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, de Agustín Intriago, de Gerardo Delgado, de Rubén Cherres, el socio y cómplice de la mafia albanesa vinculado al cuñado del banquero Guillermo Lasso. En realidad, solamente suman y suman las tragedias en el Ecuador, y este gobierno ha destruido la seguridad ciudadana de nuestro país y ha destruido la democracia en nuestro país. Sin lugar a dudas, mi querido José Serrano, la escalada de violencia es impensable, inimaginable. En un país tan pacífico como el Ecuador, hoy tenemos niveles de violencia definitivamente que han llegado a límites nunca antes vistos, registrados en la historia de nuestro país. Pero quiero hacer un par de preguntas así concretitas, un poco personales, pero que sí están vinculadas a su vida política. ¿En qué parte del mundo nos está recibiendo esta conversación y bajo qué estatus está usted? Yo estoy en un proceso de asilo en este momento y justamente hay ciertas condiciones que debo cumplir, sobre todo en torno a
a la información en ese sentido. Pero le vuelvo a reiterar, justamente ese proceso de asilo en el que me encuentro está sustentado en esta ola de persecución de este gobierno, del gobierno del banquero Lasso, en la ola de persecución del gobierno de Moreno y de su ministra repartidora de hospitales, María Paula Romo, y también en esta suerte de permanente riesgo a la cual nos sometimos cuando enfrentamos a todas las bandas criminales en los 6 años que estuve a cargo del Ministerio del Interior en el gobierno del presidente Correa, donde desarticulamos todas, absolutamente ya repasaremos algunos aspectos de cómo se controlaba en aquel entonces la delincuencia transnacional en las cárceles y en las calles. Pero ¿no puede revelar entonces, estimado José Serrano, su lugar de residencia en estos momentos por el mismo estatus en el que se encuentra? Sí, exactamente, es lo que le he señalado. Le vuelvo a insistir, creo que lo fundamental aquí es qué es lo que está pasando en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo con la violencia criminal en el Ecuador? Que es la que también nos ha expulsado, ya pasaremos a esos temas. Sí, es la que nos ha exiliado. Esa violencia criminal y este gobierno asesino, gobierno cómplice de Guillermo Lasso, es el que nos ha exiliado del Ecuador. Esa sí es la verdad. Veamos si solamente el gobierno de Guillermo Lasso es responsable o también existen gobiernos corresponsables en todos los tiempos. Ya revisaremos eso más adelante. Solamente quiero que me responda a la siguiente pregunta. ¿Y cómo hace o bajo qué actividades usted financia su vida personal y familiar en un país con ese estatus de asilo? Porque tiene que tener recursos para poder financiar sus necesidades personales y familiares. Por supuesto, señor, por supuesto. Hay que trabajar, ¿no es cierto? Hay que trabajar. ¿A qué se dedica entonces? Y un estatus de asilado a usted le da también un permiso de trabajo para poder realizar esas actividades. Y así lo hago. Y así también. ¿Y a qué se dedica? En este momento estoy realizando tres consultorías de seguridad. Pero mire, sus preguntas no me amedrentan, periodista. No tiene ningún interés de amedrentarlo, mi querido José Serrano. De ninguna manera. Son situaciones que queremos conocer precisamente para conocer su estatus personal. Para hablar de la seguridad y justamente para decirle a usted y a todo el país y a los ciudadanos que estoy acá exiliado justamente por ese efecto de la violencia criminal de este gobierno y del gobierno de Moreno, que han protegido a los delincuentes y nos han expulsado a quienes nos jugamos el todo por la seguridad del país. Perfecto. Mi querido José Serrano, solamente para contextualizar y dejar claro, no tienen las preguntas ningún interés de amedrentarlo, ni mucho menos. Es simplemente para conocimiento general de la ciudadanía. Conocimiento o para cubrir su morbo. No tiene nada que ver con el morbo. Bueno, vayamos a lo que venimos, ya. Vamos al tema, a lo que nos ha convocado esta entrevista, a este diálogo. Antes de que falleciera uno de los políticos más prominentes del país y libres pensadores, Pancho Huerta Montalvo, sostuvo y sostenía que el país estaba en una especie de narcoestado. Al parecer ahora ese proceso denunciado por este político es irreversible. ¿Cuál es su postura en torno a esto? ¿Estamos frente a un narcoestado? Yo discrepaba permanentemente con Francisco Huerta en su momento porque él tenía un discurso específicamente que lo había construido sin ninguna cifra y sin ningún fundamento. Pero yo le voy a dar algunas cifras que son importantes. Cuando asumimos el Ministerio del Interior en el gobierno del presidente Correa, la tasa de homicidios y asesinatos en el Ecuador era de 20 casos por homicidios y asesinatos. Y cuando entregamos el Ministerio del Interior y al mismo tiempo el presidente de la República, Rafael Correa, dejó la presidencia de la República, la tasa de homicidios y asesinatos en el Ecuador había descendido a 5 casos por 100.000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que se había logrado recuperar un Estado constitucional de derecho que antes simplemente era un estado de ajusticiamiento permanente en el Ecuador. Recuerde usted que en la propia provincia de Manabí, donde está la sede de su canal de televisión, existía incluso un personaje que apareció de la nada, que se llamaba el justiciero. Es decir, en el Ecuador no hacía justicia la institucionalidad del país, sino se ajusticiaba justamente a los criminales, o los criminales son los que ajusticiaban al Estado y a los ciudadanos como tal. ¿Qué pasó después de haber descendido de esa tasa de 20 casos a 5 casos por 100.000 habitantes en el Ecuador? Llegó Moreno, llegó Romo, llegó Lasso, llegó Carrillo, llegó Zapata, ¿no es cierto? Y ellos
lo que han hecho estos últimos 6 años. Imagínense, en 6 años la tasa de homicidios y asesinatos del Ecuador ha pasado de 5 casos a 30 casos de este momento por 100.000 habitantes. Y vamos a hablar específicamente, por ejemplo, en Manabí. Que posiblemente sean 40 casos por 100.000 habitantes de violencia, efectivamente. Solo para concluir la pregunta. Sí, por favor. Y en Manabí específicamente, las muertes violentas habían llegado, ya habíamos logrado descender las muertes violentas a 100 muertes violentas por homicidios y asesinatos en el año 2017. Este momento las muertes violentas y los asesinatos en Manabí ya están por el orden de 535 muertes violentas en valor absoluto por homicidios y asesinatos. Pero además de eso, con el asesinato de Gerardo Delgado, con el asesinato de Agustín Intreago, alcalde de Manta, con asesinatos en realidad que nunca se habían visto en el Ecuador y que todavía no se resuelven porque nos han puesto solamente unos autores materiales y no a los autores intelectuales, que es lo que quiere saber el Ecuador. Es lo que quiere saber Manta, Manabí, es lo que quieren saber los familiares de estos personajes políticos asesinados, al igual que los... Aquí caben 2 preguntas en una, mi querido José Serrano. Y entonces, ¿cómo controlaban las bandas delincuenciales en la época que usted era el ministro del Interior, tanto en las cárceles como en las calles? ¿Y qué nos dejamos de hacer ahora con los gobiernos subsiguientes en la que le hemos permitido que las bandas, las mafias criminales se apoderen de todo el país, inclusive de todos los estamentos del Estado? Y es lo que prácticamente mantiene de rodillas y con temor a todos los ecuatorianos. Bueno, decisión política, eso fue lo que hubo, y no ninguna posibilidad de que los criminales puedan entrar a un proceso de negociación con el gobierno. Criminal y delincuente que violentaba la ley tenía que ir a la justicia, ser juzgado y sentenciado e iba a las cárceles. Y en las cárceles obviamente se le aislaba, no como ahora, se le resguarda como está haciendo el gobierno del banquero Lasso. Se resguarda y negocia. El ex ministro o consejero de Lasso tenía cenas con los criminales en los centros de rehabilitación social, con Norero y otros delincuentes más, para tratar de negociar una pacificación para que el gobierno de Lasso pueda tener buena imagen en el Ecuador, olvidándose en realidad que el Ecuador no vive de la buena imagen, los ecuatorianos no vivimos de la buena imagen de un gobierno, sino vivimos de lo que puedan llevar, del pan que puedan llevar a sus hogares todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, de la paz y la tranquilidad, que eso es lo que se ha destruido ahora. Los centros de rehabilitación social tenían inhibidores de señal, tenían cámaras de videovigilancia, tenían sistemas de escáneres para justamente ver qué entraba y al mismo tiempo quién entraba a los centros de rehabilitación social. Todo eso se destruyó. Estos centros de rehabilitación social se convirtieron en guaridas de los delincuentes porque es inaudito, señor periodista, pues que desde las cárceles del Ecuador se dirige el crimen organizado. ¿Cómo se puede dirigir desde las cárceles del Ecuador el crimen organizado? Eso en nuestro tiempo jamás se permitió, porque justamente esos inhibidores funcionaban. Cada semana habían requisas sin previo aviso. Las cámaras de videovigilancia funcionaban. Había un sistema para formación de guías penitenciarios. La policía y las unidades especiales pasaban pruebas de confianza permanentemente, pero además de eso, se le había dotado a la policía de todas las herramientas de trabajo, armas, radios de comunicación, chalecos antibala, patrulleros, sí. Muy buenas sus precisiones y me parece importante recordar todos esos episodios con los cuales ustedes pudieron controlar a la delincuencia. No sé si me ayuda para mantener una retroalimentación. Le decía que es importante que recuerde todos esos procesos que ustedes implementaron para controlar a la delincuencia, pero también hay que hacer un mea culpa, porque no solamente los gobiernos de Lasso y de Moreno son los culpables de la escalada de violencia que estamos viviendo en estos minutos los ecuatorianos. En la época del correísmo también se tomaron decisiones erróneas y equivocadas que probablemente haya sido el origen del detonante de lo que estamos viviendo ahora, y deben de corregirse esas medidas adoptadas en ese momento, porque esa fue la explosión de lo que hoy vivimos en escalada de violencia, estimado José Serrano. ¿A qué se refiere? Dígame hechos puntuales, no me hable dos cosas puntuales, perfecto. En la eliminación del pasado judicial y la aprobación... ¿Es periodista o está afiliado a Creo? No, de ninguna manera. Mire, ese es el problema. Ese es el problema de quienes tienen la tendencia correísta, que todo periodista que difiere o que hace preguntas contrastadas
cree que son enemigos o tienen una tendencia política. Yo soy un periodista independiente y trabajo para un medio de comunicación como Oromar Televisión, que precisamente tiene independencia y autonomía en pensamiento. Así que no nos debimos el tema, por favor, ni tampoco consarcamos que no vienen al hecho, porque hoy el país, mi querido José Serrano, yo no soy su enemigo. El enemigo que tenemos nosotros son los quienes tienen las mafias en el país. Le estoy preguntando y le estoy diciendo... La pregunta que me está haciendo, ¿a qué se refiere cuando me dice usted que el mea culpa de la explosión? Deme un dato. Bajar la tasa de homicidios a 5 casos por 100.000 habitantes, desarticular la banda de los choneros... ¿Le puedo preguntar? ¿Le puedo decir? Tener las cárceles controladas. Eso fue el detonante para la violencia criminal. Ya, creo perfecto. Que usted está equivocado. Pues, ¿no? Ya, no estamos viviendo en otro país. Y la eliminación del pasado judicial con la aprobación de una tabla de consumo de estupefacientes o de estos elementos no... La eliminación del pasado judicial, ¿Eso cree que no incidió absolutamente en nada para que creciera el ingreso de migrantes de todas partes del mundo con antecedentes penales, por ejemplo? ¿No cree que eso abonó al problema que tenemos ahora? Mire, usted vaya y revise cuántos de los mayores criminales que tuvo el país entre el año 2007 y 2017 eran extranjeros. No era ni el 0.02% de las personas privadas de libertad y que cometían esos crímenes. El 99% de las bandas criminales que desarticulamos en el Ecuador estaban integradas lastimosamente por ciudadanos ecuatorianos. Sí, entre esos son los datos. Esto es lo que le pido, señor periodista. Contraste la información, tenga la información para poder hacer una conversación seria, porque de nuevo usted me pregunta sobre generalidades. Yo le doy los datos, ¿no es cierto? Como que le digo, el 99.99% de los privados de libertad. ¿Usted recuerda? Bandas que se desarticularon entre el año 2010 y el año 2017 eran ciudadanos ecuatorianos. ¿Usted recuerda a Daniel Bernaza, etcétera? A Daniel Castro, el experto en seguridad internacional de nacionalidad israelita, ¿lo recuerda? No, no tengo la menor idea. Él formó parte de su equipo de trabajo en inteligencia y él estuvo aquí en Oromar Televisión y dijo que le habían hecho recomendaciones en ese momento. Yo mismo le entrevisté, mi querido José Serrano, y son informaciones contrastadas en el que él acá en este canal dijo que efectivamente le habían hecho recomendaciones al gobierno de Rafael Correa para no implementar el tema de la tabla de consumo de droga, porque eso iba a traer inconvenientes y consecuencias lamentables de las que estamos viviendo ahora. Mire, usted entiende lo que es la tabla de consumo, es la de consumo, no la de tráfico de drogas. Ah, pues entonces si hay más consumo, es lógico que haya más venta. Es un periodista serio, saber orientar a la ciudadanía. Si la gente consume más licor, ¿no cree que va a haber ventas de más licor? Si la gente consume más medicación, va a haber venta de más medicación. Sentido común. La tabla de consumo de drogas es una tabla que está avalada por las Naciones Unidas, la tabla de consumo, no es tabla de tráfico, es tabla de consumo. Pero le vuelvo a insistir, mientras las incautaciones de droga, entre el 99 y el 2009, eran de 10, de 11 toneladas, justamente cuando hicimos una política propia y soberana de seguridad ciudadana, las incautaciones se comenzaron a disparar. Comenzamos a incautar 60 toneladas de droga, pero a desarticular bandas y a disminuir los homicidios y asesinatos. Llegamos a incautar el último año hasta 110 toneladas de droga. Y no solo eso, nuestra relación con países como Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas fue tan importante y tan cercana que en el año 2016 la DEA nos condecoró en Washington. Yo acudí a Washington para que la DEA nos condecore por esa relación tan estrecha que teníamos. Relación estrecha que la teníamos con la DEA, con las organizaciones antinarcóticos de Inglaterra, de España, de Colombia, de Perú, de Rusia, de China, de Nueva Zelanda, de Australia, de todos los países del mundo. En realidad fue una gran estructura de relaciones internacionales la que logramos y la que nos permitió hacer grandes incautaciones de droga, disminuir la tasa de homicidios y asesinatos y al mismo tiempo desarticular las bandas criminales. Bandas criminales que dejaron de operar en el país y que habían venido operando desde el año 2000. Sí, son varios factores fundamentales y obviamente se comenzó a tratar el tema del consumo, porque un consumidor no es delincuente, un consumidor es enfermo. Entonces hay que tratar a los consumidores desde la perspectiva de la salud pública, no como traficantes.
Ese es el tema. A quien trafica hay que llevarlo a la cárcel y a quien consuma hay que darle los medios para que pueda salir de esa Solamente adicción. le quería precisar que mientras exista consumo y aumente ese consumo de drogas, seguramente dice la parte lógica del raciocinio que van a haber mayores vendedores, porque si hay más consumo hay mayor venta y ahí crece el microtráfico de estos estupefacientes. Bueno, pero en todo caso es su postura y es mi pensamiento para formular una pregunta nada más para que usted la pueda responder. Ahora, ¿cree que se deban modificar leyes más rigurosas a través del COI y de la misma Constitución para ser más severos con los delincuentes y sobre todo con las mafias transnacionales? Lo que necesitamos es hacer una buena depuración del sistema judicial, sacar a los jueces, a un puñado de jueces corruptos que están ahí dándoles la libertad permanentemente a los narcotraficantes y a bandas de crimen organizado y a este gobierno que ha dado los vistos buenos para que salgan libres los peores delincuentes del país, alias Junior y otros 100 más que han salido libres con la prelibertad y con los informes del gobierno nacional que maneja el servicio carcelario en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es el sistema? El funcionario de Lazo entrega el informe al juez y el juez lo deja en libertad. Entonces, imagínense ese círculo vicioso en el que nos han metido. Aquí se necesita solo decisión política y un control férreo por parte del Consejo de la Judicatura para que esos jueces dejen de burlarse de los ecuatorianos y dejen de dar esas prelibertades y dejen al mismo tiempo de declarar estados de inocencia a criminales que están todo el tiempo narcotraficando en el Ecuador, microtraficando en el Ecuador y que ya saben que la justicia se ha convertido en una rueda giratoria. Entran por la puerta de adelante y salen por la puerta de atrás el mismo día, sin que la justicia y los jueces les den un juzgamiento adecuado y burlándose también del trabajo que se está haciendo por parte de algunos policías. A propósito de aquello, mi estimado José Serrano, quiero invitarlo a que vea estas declaraciones, de verdad que sorprendentes, inauditas, pero es lo que está pasando en el país. Declaraciones del comandante de la policía de la región en Manabí, el coronel Almendaris. Mire usted lo que dice al respecto y después regresamos para analizar este tema. Por favor, producción. Miren, tuvimos en nosotros en la audiencia de flagrancia y estos delincuentes, luego que el juez encontró méritos suficientes para poder seguir con el proceso legal en forma de mucha tranquilidad, mencionaron que ellos querían ir al Centro de Privación de la Libertad allá en Guayaquil, al bloque 4, celda 3. El bloque 4 es de la penitenciaría del litoral. Ellos ya sabían dónde querían ir y lamentablemente toca de conducirlo a estos delincuentes a los deseos que ellos quieren. ¿En dónde está la medida represiva para que ellos sientan temor de cometer un evento de delincuencia y violencia? ¿Y los enviaron allá a esa celda, a ese bloque? Lo enviaron allá, el juez acogió el pedido. Está claro. ¿Y quiénes están en ese bloque? ¿Quiénes están en esa celda y en ese bloque? ¿Y por qué pidieron ir allá? Me parece que eran integrantes de la banda de los choneros en ese sector. Híjole. Me parece que eran ellos. No lo tengo bien definido. Pero lamentablemente lo que me llamaba la atención que ellos escogían el lugar donde ellos querían ir. Y entonces cuando uno tiene la tranquilidad de ir a un sitio donde se siente a gusto, el delincuente no va a tener ningún temor para cometer sus actos de violencia y criminalidad. Mire, estimado José Serrano, el delincuente en plena audiencia pide a qué cárcel, a qué pabellón y con qué grupo de mafias delincuenciales quieren estar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué reformas podemos implementar para eliminar esas medidas sustitutivas o estas condicionantes? Necesita adhesión política. Es el gobierno de Lazo, el gobierno que se burla todos los días de los ecuatorianos, el gobierno que usted está defendiendo. No, de ninguna manera, no ponga cosas que no son mías. Ese es el tema de fondo. El gobierno de Lazo ahora le echa la culpa a los jueces le echan la culpa a la policía, y así estamos todos los días. Mientras tanto, los ecuatorianos nos desangramos en las calles. 4.700 ecuatorianos, ciudadanos han sido asesinados en las calles del Ecuador en este año 2023. ¿Cómo puede ser posible que 535 ciudadanos hayan sido asesinados ya en las calles de Manabí, cuando en el año 2017 habíamos logrado descender a 100 muertes violentas por año? Este es el tema de fondo. No necesitamos que se echen la pelotita entre jueces y policía y el gobierno de Lazo. Necesitamos que coordinen, que el problema ya lo conocemos los ecuatorianos y lo estamos palpando ahí en carne viva. Decisión política para enfrentar a los criminales. ¿Y en qué consistirá esa decisión política? Porque se dice que hay más aplicar la ley. Permítame terminar la pregunta, por favor, para que usted pueda respondérmela. Por favor, mi querido José Serrano. Mire, claro, a ver,
Se dice que hay más o menos entre 60.000 miembros que pertenecen a estas mafias criminales en todo el país. 30.000, de acuerdo a la Policía Nacional, que tengo este dato, están solamente en las cárceles. Estos tentáculos o esta escalada criminal de violencia ha crecido considerablemente. Los tentáculos de estas mafias están en todos lados. ¿Podemos controlarlas, podemos frenarlas, podemos enfrentarlas, o ya en estos momentos es casi que difícil poder definitivamente enfrentar a estas mafias criminales en el país? Estamos perdidos en esta batalla. El Ecuador todavía está a tiempo de desarticular estas estructuras criminales. Todavía está a tiempo. Todavía no estamos en la situación de El Salvador, todavía no estamos en la situación de otros países de Centroamérica. Pero este gobierno tiene que terminar. Este gobierno ya no le podemos confiar nada a este gobierno. Entonces, lo que necesitamos efectivamente es esa decisión política para ir y desarticular esa cerca de 180 bandas peligrosísimas que están todavía, que han vuelto a operar y que se han vuelto a reagrupar y están ganando muchísimos adeptos por el tema del dinero y las drogas. Hay que desarticular esas bandas y eso solo se requiere decisión política, darle a la policía y a los sistemas de inteligencia estratégico del Ecuador antidelincuencial los recursos económicos y los medios para que hagan su trabajo y darles todo el respaldo a aquellos jueces y fiscales que se jueguen el todo por los ecuatorianos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Más leyes no necesitamos. Necesitamos que se cumplan las leyes que actualmente tiene el país y que se ponga mano dura a los criminales. No que se negocie con los criminales como lo ha hecho Romo, como lo ha hecho Moreno, como lo ha hecho el propio Lazo. Entonces, desde su criterio, ¿recuperaremos la paz en el momento que se termine el periodo de este gobierno que ha sido presionado inclusive por la muerte cruzada y que vuelva un gobierno como el de Luisa González en el que su binomio propuso que se iba a reunir con los 10 delincuentes más peligrosos de cada región, lograr una mesa de acuerdo de trabajo y con eso ya se lograba nuevamente recuperar la paz de los ecuatorianos? Esa es la propuesta que buscaría la paz, la pacificación en el país. Es impresionante cómo un periodista pretende hacerse eco de una noticia manipulada. Usted miente, señor. Eso jamás se dijo. Lo que se dijo es que se va a hacer una mesa de justicia. El candidato mesa de justicia. Déjeme hablar, señor. O si quiere terminamos la entrevista. No. Es que no puede ser que usted me maltrate de esa manera. O me deja hablar, no lo estoy maltratando. Le estoy haciendo preguntas, pero le incomodan. Si no le gustan las preguntas y le incomodan, dígame y cambiamos de tema. Podemos hablar de otra cosa que sea relajante. No tengo ningún problema. Pero son preguntas necesarias. Déjeme hablar, señor. No, si usted me va a entrevistar, entrevísteme. Pero déjeme hablar. Pues, ¿no es cierto? Déjeme hablar. Y como le estoy diciendo, lo que se ha planteado efectivamente, lo que planteó efectivamente el binomio de Luisa González, es que en todas las provincias se reúna una mesa de justicia para que articule el sistema judicial con la Policía Nacional y así no se estén echando la pelota como el coronel que usted me acaba de hacer oír la entrevista, que le echa la culpa a la justicia, que le echa la culpa al fiscal, que le echa la culpa al juez, que le echa la culpa al policía. No, aquí necesitamos que haya una coordinación entre justicia y Policía Nacional y los delincuentes vayan a las cárceles. Vayan a cumplir las sentencias. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más palabrería. Necesitamos decisiones firmes. Que el Ecuador deje de desangrarse. Eso es lo que necesitamos. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido José Serrano. Hemos conversado casi 25 minutos y le he dejado hablar. Inclusive también he permitido que usted argumente sus criterios. Me ha interrumpido 200 veces y ya sé que... Pero es una retroalimentación, no tiene ningún ánimo, ninguna intención de provocar una animadversión, ni mucho menos, ni tampoco en posturas políticas, porque hoy esas cosas los ecuatorianos debemos de desecharlas, mi querido José Serrano. Hoy debemos unirnos usted, yo, los correístas, los anticorreístas, todos para enfrentarnos a las mafias delincuenciales. Eso es todo lo que debemos hacer. Muchísimas gracias, mi querido José Serrano, por esta entrevista, este diálogo. Queremos agradecerle por atender esta conversación. Tenemos más información en Noticias Oromar. Ya regresamos después de esta pausa publicitaria. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos con más noticias. La noche de ayer un vehículo se incendió en el sector de La Mariscal, en el centro norte de Quito.
La policía informó que se encontraron 2 cilindros de gas con combustible mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita en las avenidas Robles y 9 de octubre. Por este hecho, 6 personas con antecedentes por extorsión, robo y asesinato fueron detenidas. La policía también manifestó que se investiga un segundo automotor incendiado en la calle Ventimilla y 6 de diciembre, la madrugada de este jueves 31 de agosto. El general Pablo Ramírez, director de inteligencia de la Policía Nacional, brindó más detalles respecto a este suceso. 6 personas, de las cuales son 4 ecuatorianos, un colombiano, tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato. 3 de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y robos extorsivos, secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas. Criminalística levantó algunos indicios. El lugar se mantendrá acordonado hasta el día de mañana para que puedan realizar un nuevo barrido ya con la luz del día y tener elementos nuevos que nos permitan tener una línea investigativa. De acuerdo a los indicios que hemos encontrado, son 2 cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita. Bueno, de acuerdo al lugar, antes en este edificio funcionaban las NAI y posiblemente sería esa la relación que tendría con el vehículo que fue en este momento dejado en el lugar a las 20 horas, producto de que hoy se realizaron varios traslados de privados de libertad a otros centros de rehabilitación. Unos 180 miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito intentan controlar 2 incendios forestales, uno en el sector del Cañón de Chiche, en el este de Quito, y otro en el sector de Pifo. En la red social Twitter circulan videos en los que los ciudadanos reportan que el incendio del sector del Chiche estaba acercándose a viviendas en la zona de Tola Grande, en Tumbaco. Los ciudadanos intentaron controlar el fuego con baldes de agua. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, participó en la sala de crisis instalada este miércoles en las oficinas de la Comandancia de Bomberos para definir las estrategias y dinámica de trabajo en relación con los incendios. Tenemos particularmente uno en la zona de Puembo, que es el que más nos preocupa, uno que se activó en la zona de Puéllaro, que ha sido ventajosamente controlado, al menos en su en la magnitud más grande de ese incendio. El Cuerpo de Bomberos atendió 15 incendios de diferente magnitud en este día. Los de mayor atención son los que están en el sector de Puembo y de Pifo, en los que se ha centrado el combate del fuego para evitar que estos se acerquen a las viviendas y precautelar a los ciudadanos. Al momento tenemos 2 incendios activos, uno en Pifo, donde nos encontramos trabajando con 80 bomberos y 30 vehículos movilizados, particularmente distribuidos en toda la zona franja vial cerca a la población. Asimismo, en el sector de Puembo hay 40 bomberos con 20 vehículos atendiendo esta emergencia. Todos los miembros del Cuerpo de Bomberos estamos trabajando con todo nuestro equipo de protección personal. A esta hora de la mañana hacemos contacto en la ciudad de Guayaquil con nuestro compañero Cristian Arias, quien nos trae información de último momento. Buenos días, Cristian, bienvenido. ¿Qué tal, Katy? Buenos días, 7 de la mañana, 51 minutos. Estamos en vivo, precisamente originando información desde Guayaquil, acá en los exteriores del cuartel Modelo. Es el distrito Modelo el que tiene la jurisdicción sobre lo sucedido en Urdesa y se está estudiando al momento una recopilación de varios videos en torno al accionar delictivo de la banda que atacó al señor que estaba con su madre en el interior de un vehículo y que anoche dio un segundo golpe en los exteriores de una discoteca cuando han asaltado, han robado las pertenencias de personas que estaban en el exterior del centro de diversión nocturna y ocasionaron heridas a 2 personas. Hay videos de cámaras de vigilancia que están siendo cotejados al momento, comparados los diferentes sucesos acontecidos en el sector de Miraflores, el sector de Urdesa y también en el sector de la ciudad de la Kennedy. En estos 3 lugares hay acciones que han sido cometidas
por este grupo. Al momento se está cotejando, en las próximas horas se nos ha dicho acá que estas investigaciones podrían dar fruto, dar resultados, así que se está a la expectativa de que se pueda lograr la identificación primero y luego la captura de esta banda. También se ha hecho un anuncio, 7 de la mañana 52 minutos, de que en las próximas horas se va a rendir un informe sobre los resultados de un operativo, es la Operación Troya. Para eso se ha convocado una rueda de prensa en la que el alto mando policial dará detalles de cómo se logró este decomiso de droga. Pese a que es una unidad especializada, la antinarcóticos, estando los jefes, esperamos obtener respuesta respecto a este otro caso que le decía de la banda que ha estado operando en Urdesa, Kennedy y Miraflores. Será a media mañana que tendremos esa información y seguramente en la próxima emisión de Noticias Oromar podremos compartir con ustedes un amplio informe. Hasta aquí, Katy, lo que podemos decir al momento. Continuamos contigo desde estudio, 7 de la mañana, 53 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, Cristian. Estaremos pendientes de esta información. Contigo nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias, amigos televidentes. Continuamos con más noticias, amigos. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria para la repetición de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 en las 3 circunscripciones especiales del exterior para elegir a las dignidades de asambleístas nacionales y por el exterior. El proceso se llevará a cabo de manera presencial en las 101 zonas electorales el domingo 15 de octubre, junto con la segunda vuelta electoral. El presupuesto fijado para la repetición de los comicios es de 2,8 millones de dólares. Además, se aprobó la actualización de directrices, calendario, plan operativo, matriz de riesgos y contingencias para el proceso en cuestión. De esta manera estamos llegando a la parte final de este noticiero, amigos televidentes. Los invitamos a continuar en sintonía de Oromar Televisión. Conmigo será hasta el día de mañana. Que tengan una excelente jornada.